comienza en un lugar frío. Después vemos a un reportero que nos dice que la temperatura global ha bajado y no muestra signos de mejora, pero que no pierdan las esperanzas porque el gobierno no nos abandonará, que si se mantiene unidos van a superar la calamidad, y luego vemos como un avión cae cerca del reportero cortando la transmisión. Después vemos como alguien llama a una persona que se llama Anfeng y luego vemos como ve por la puerta para saber quién es y ve a una rubia jadeando, rápidamente abre la puerta y le dice que entre que no es seguro estar afuera, cuando de la nada ella se le lanza al protagonista y le da un beso. El prota le pregunta por qué fue eso y ella le dice que se ha dado cuenta de que él es quien merece su amor. Eso me parece sospechoso, que en la adversidad se encuentra el verdadero amor, que solo alguien que la ame de verdad daría todo por ella. No compa, ahí no es, eso le hicieron a un primo, ahora tiene una deuda de casi $500,000. Luego ella dice que sienta su corazón si no le cree que ahora puede hacer cualquier cosa con él, como todo buen simp se pone tan nervioso y no puedo pensar bien. Luego vemos cómo le pone la pierna en la entrepierna y ya en ese exacto momento el compo pensó: ¡esta tipa quiere sexo! Luego el prota le dice que está feliz de que comprenda sus sentimientos y por fin tiene sentido común y le dice que ahora, pero lo callan como un perro obediente, que no diga nada. Ella le dice que cierre los ojos y él lo hace, no perdí el respeto por el prota, él le dice que cerró los ojos, no, ya solo te espera la muerte. Después de la nada aparece un desconocido y le da con un objeto metálico en la cabeza al prota dejándolo medio muerto en el piso, mientras ellos se van dejándolo ahí tirado. Era obvio, pero el amor es un arma de doble filo, mi compa. Vemos al prota agonizando en el piso mientras piensa: no puedo moverme, me han matado. Que si se siente morir. Vemos a la parejita abrazados mientras vemos cómo se cierran los ojos del protagonista, y vemos cómo el protagonista en sus últimos momentos dice que en su próxima vida no será un lamebotas, cuando de la nada él ve una luz brillante que después se hace más grande y se vuelve roja, y él pregunta si ese es el camino al cielo y dice que no parece su mano, y de la nada se envuelve en la luz y desaparece. Después vemos como Anfeng despierta en un día brillante y cálido diciendo que pensó que nunca volvería a ver un día así de cálido. Y verificar qué día es y se da cuenta que ha vuelto al paso a una segunda oportunidad, pero ve que en su mano hay una luz roja que brilla con intensidad, intenta quitársela pero después estornuda cambio a una luz verde brillante, y después dice que su cuerpo emite luz. ¿Cuál será el principio de esto? Después ve cómo la luz verde se vuelve más pequeña y dice que este verde es diferente al rojo que se expande y se contrae, pero después dice que su cuerpo se siente como si fuera a desmayarse y preguntar si es por la luz que emite su mano, pero después pregunta qué es esa luz, y dice que en los cómics ha visto escenas similares y coge un cuchillo para ver si sucede algo como algún poder sobrenatural, pero luego ve que no sucede nada, así que ve que tiene hambre, así que va a comer a la cocina, pero ve que en el refrigerador no hay comida. Ve unos frijoles arriba de una mesa y se lanza uno a la boca con la mano que tiene la luz verde y después vemos cómo le explota en la cara y sale ya crecida, y él se pregunta cómo es posible que esto haya sucedido. Después ve cómo la luz verde, la fatiga han desaparecido y se pregunta si eso es por la luz verde. Él coge una vaina de la plata y ve las semillas, ve que son de soya y se da cuenta que ese podía ser su poder. Después dice que tiene que investigar más de eso, pero lo más importante es conseguir suministros para antes del apocalipsis. Y vemos como Anfeng caminando por la calle, pensando en cómo funciona su poder y se pregunta qué tipo de poder tiene cuando ve a alguien conocido. Era ella, la panocha que lo mató en su anterior vida. Vemos como Anfeng nos dice que ella era su objeto de amor desde hace 3 años, que daría todo por ella no importando que fuese, aunque solo lo ve como un plan de respaldo. Pero nunca pensó que ella sería la responsable de su muerte. Vemos como él se tranquiliza, muy pocos lo harían, y dice que debe pensar en cómo conseguir recursos para el apocalipsis. Vemos como ella lo llama y le pregunté qué ha estado haciendo, porque no responde, que lo ha llamado varias veces y no responde, y Anfeng responde que se distrajo porque ella se ve muy linda hoy. Ella se ríe y le dice cuando aprendió a hablar así con una pequeña sonrisa. Y le dice que hoy es un buen día para ir de compras, pero él le dice que está ocupado, no, que Chad seguro comenzó a escuchar al temach, era obvio que solo quería gastar su dinero. Vemos como el protagonista va al supermercado y nos dice que este es el más grande de la ciudad, pero cuando comenzó el apocalipsis quedó completamente vacío en una noche y nunca supo quién lo hizo.
Después dice que antes de que llegue el apocalipsis tiene que abastecerse de suministros tanto como pueda. Vemos como él ve en su celular todo lo que necesita, pero hay un enorme problema, no tiene el dinero suficiente para comprar todo eso. Pero después vemos cómo le llega una notificación de que pueda coger un préstamo y se da cuenta de que solo necesita comenzar a pedir préstamos ya que en el futuro quién se lo cobraría. Después vemos cómo la rubia está pateando una lata enojada. Pensé de cómo es posible que uno de sus lamebotas se le haya revelado de esa manera, que no puede creer cómo le habla que ni siquiera tiene un auto, pero después vemos cómo el prota la llama y ella se queda sorprendida de que tenga una camioneta y le pregunta si el auto es de él dice que sí que lo acaba de comprar, que su papá ha estado realizando diferentes negocios y le ha dado dinero, y que lo llevó al aeropuerto. Ella le pide perdón por haberle dicho para ir al supermercado a comprar, pero que últimamente él ha estado distante de ella, que pensó que se estaba alejando de ella su amiga, no parece cortarlo ahí. El prota le dice tonta, que ella es una de las cosas más apreciadas para él, y ella le dice que él también es una presencia importante en su corazón, que hoy puede acompañarlo a cenar y le pregunta qué le parece, pero el prota la dejó hablando sola como todo un sigma. Después vemos como el prota le dice que tiene muchas cosas que subir a su apartamento, que ahora está muy ocupado, y ella le pregunta que cómo ha comprado tantas cosas y él responde que no es nada, que solo son cosas que le gusta, y que también le compró un regalo, y ella le dice que va a esperar su regalo con emoción, y vemos como el protagonista dice que no puede dejar que descubra que está guardado suministros, que esos suministros son su capital para sobrevivir en el apocalipsis. Que dejara sus asuntos pendientes para cuando comience el apocalipsis y descubrirá quién la ayudó a matarlo, que solo toca esperar el fin del mundo. Después vemos como Am Feng nos dice que el 15 de junio el apocalipsis va a comenzar y que la temperatura va a descender a los 20 grados Celsius, y después nos dice cómo la temperatura va a bajar a los 70 grados Celsius en el próximo mes, haciendo difícil salir, por lo que necesita reservar reservas de alimentos, y después dice que todos debe ser almacenado para que los vecinos no se den cuenta de que tiene mucha comida para evitar posibles problemas, y que alguno suministro tiene que ser transportado por él en la noche. Después nos dice que el sistema eléctrico será inestable para cuando inicie el apocalipsis, así que necesita comprar suficiente combustible por un año, y nos dice que el sistema de calefacción será inestable, así que acondicionó la casa y reforzó las ventanas. Y vemos como dice que también tiene que reservar una habitación específica para los suministros, y nos dice que para cuando termine será el día 14, un día antes de que dé inicio el apocalipsis. Bueno, en el capítulo 3, Feng se da cuenta de que para sobrevivir en el apocalipsis inminente, se da cuenta de que solo con los suministros no será suficiente para sobrevivir. Y dice que su habilidad para hacer que crezca soya será su esperanza para sobrevivir, mientras él procede a comerlo con una cara de miedo y desconfianza. Después de comer confirma que se puede comer sin ningún riesgo, después él comienza a invertir cómo usar sus poderes y qué puede hacer con ellos. Y nos dice que solo no ha probado con soya únicamente, y decide comenzar a probarlo con otros alimentos que tiene en el refrigerador. Después de horas de prácticas vemos practicar en el suelo, agotado por usar tantas veces sus poderes, y se da cuenta que esa habitación ejerce una gran carga en su cuerpo cuando lo utilizan mucho. Después lo vemos comiendo soya, diciendo que por lo menos tiene una comprensión básica de cómo usarlo mientras come. Después nos dice que antes de desmayarse probó sus poderes en diferentes alimentos con el trigo, que creció rápidamente, y otros le explotaban en la cara. Después de explotar se convertían en algo similar al carbón, y se da cuenta que se puede quemar y usar como combustible para tener calor. Después probó con varias que no funcionaron hasta que se desmayó. Después intenta buscar un patrón para usar sus habilidades de manera correcta, pero no sabe cuál es, pero al menos sabe los requisitos para activar sus poderes. Después nos dice que el punto clave es su conciencia. Después se imaginan en el bosque con la naturaleza, desnudo, rodeado de animales. Después despierta y ve que su mano está brillante, y dice que su poder está relacionado con la conciencia. Después lo intenta con la carne, pero no tiene ninguna reacción, y después intenta probar la carne con la luz roja en vez de la verde, y la carne se convierte en una atrocidad asquerosa. Pero al menos sabe que la luz roja reacciona con la luz roja, y luego toca la carne y siente que está caliente, y piensa que la función de la luz roja es calentar, y después de pensarlo un poco se da cuenta que no es que lo calienta,
sino que hace que se descomponga y tiene una idea mezclar los dos colores para ver qué sucede y él recoge los frijoles con la mano de la luz verde y con la otra donde está la luz roja coge la carne en descomposición y después de juntarlos los dos se convierte en un gran trozo de carne. No solo volvió a la normalidad sino también creció más del doble de su tamaño y los frijoles habían desaparecido. Después él decide intervalo de nuevo con nuevos productos pero falla y decide en dejar todo por hoy, además que ha sido un día muy productivo gracias a que puede crear carne nueva y hacer que diferentes vegetales crezcan en segundos. Después dice que si entrena lo suficiente será un superhero pero se da cuenta que no tiene con qué defenderse así que recoge todo antes de que comience el apocalipsis y ir a comprar armas para defenderse, pero es tarde ya comenzó el apocalipsis. Vemos a nuestro protagonista afuera en la nieve, nos dice que en una semana la temperatura bajará a los 45 grados así que su que deber ahora es conseguir armas, pero esto no es Estados Unidos de América, así que vender y comprar armas es ilegal. Después ve como un cholo está hablando con una persona y se dan cuenta que con él hay posibilidades de conseguir un armas ya que ellos son los expertos en esas cosas. Amfeng nos dice que el cholo se le conoce como el hermano Lee pero le llamaré cholo por la facha, después nos dice que lo conoce porque él vive en su vecindario, que escucho que él se dedica a la subcontratación de construcción, que él es muy influyente en esa área. Pero él no tiene un trabajo serio pero siempre da la impresión de siempre estar ocupado y el prota dice que tal vez tenga conexiones para conseguir armas. Vemos como el prota se le acerca y le dice hola hermano Lee, ¿cuánto tiempo? El cholo se queda confundido porque no lo reconoce y preguntar si se conocen. El prota le dice que sí que lo ha saludado varias veces y que se llama An Xiao que no puedo creer que lo haya olvidado. El cholo dice a Xiao An que él ha estado ocupado recientemente y que su memoria no funciona bien últimamente, y pregunta qué pasa, el prota se pone nervioso y se le acerca al cholo y le dice que necesita un arma. El cholo se enfada y preguntar que para qué necesita eso, el prota dice que por los nervios. El cholo deja algo claro, que no deben hacer cosas ilegales, cosa rara viniendo de un cholo, que un arma no es algo que se consiga fácilmente, que a que tenga muchas conexiones no le puedo hacer daño. El prota le dice que lo está malentendiendo que solo la quiere para simple defensa personal y nos cuenta una historia falsa de que alguien lo escupió en la cara y lo encaró, la situación se puso difícil así que peleó con él. Después él volvió con algunos amigos y le dieron una paliza al prota. El cholo se enoja y dice que cómo es posible que la gente escupa en el piso. Vemos que él se desvía del tema y después le dice al prota que esas cosas las resolverá el que va a contactar a algunos amigos de inmediato y el prota le dice gracias. Vemos como el cholo le dice que se vayan en bus porque su auto está en el taller, obviamente una excusa para decir que no tiene auto pero el prota le dice que él tiene uno. Los vemos en el auto del protagonista mientras el cholo le pregunta cuánto cuesta, el prota le dice cientos de yuanes. Después el cholo dice que no está mal que está barata. Después vemos cómo se tira fotos para sus redes sociales y dice que el auto es de él. Después vemos cómo llegaron al lugar donde van a comprar las armas y después vemos cómo el cholo comienza a lucir el auto del protagonista como si fuera del mientras el prota lo ve y dice que cómo puede decir que el auto es de él, delante del dueño. Después vemos cómo ellos llegaron hacia el jefe del cholo, el jefe le pregunta por qué están ahí. Y el cholo le dice que el protagonista necesita un arma. Vemos que el prota se pone nervioso mientras que jefe lo mira serio. Y después dice que no puedo creer que solo quiera eso, que pensó que querían algo más impresionante y le dice a unos de sus secuaces que tire un arma a la mesa y dice 60.000 por el alma. Después el protagonista le dice que necesita algo más grande con una mira telescópica. El jefe se pone serio y dice chico, lo que quieres es un rifle de francotirador que no puede venir a pedir eso, que ahí está el arma, la quiere o la deja. Vemos como el cholo le dice que primero debe escuchar la historia del protagonista de su esposa, obviamente una historia falsa. Después de la historia falsa, vemos al jefe enojado por lo que supuestamente le pasó al protagonista y su supuesta esposa, y el prota dice que el cholo se está inventando estas historias de manera ridícula. El jefe le dice que lo del rifle de francotirador se va a encargar al cholo pero tiene que esperar unos días y el prota le dice gracias. Le pide a uno de sus secuaces que verifique para ver si puede conseguir una semiautomática. Y que consiga muchas balas. Y vemos como el cholo dice que todo fue fácil.
Después vemos como el jefe le da un arma gratis al prota y el prota le dice al jefe que unos de sus contactos en el gobierno piensa en guardar suministros y le dice que es mejor que ellos también acumulen suministros. El jefe le dice entendido. Después vemos como los dos se despide y los vemos caminando en la calle mientras que el cholo dice que lo resolvió todo, que si su amigo está de buen humor le puede hasta conseguir un cañón. El prota le dice gracias por todo al cholo y que luego le comprará unos cigarrillos para llevar. El cholo dice que no se preocupe, que solo lo hizo para ayudarlo y que si quiere darle algo que sea de la maraca guasi que los otros le hacen toser, que no compre demasiado, que con 7 o 8 será suficiente cajas. Es un cholo, obviamente quiere algún beneficio. Después dice que cuando reciba el pago por el trabajo, lo llevará a un sauna. Y vemos como el protagonista dice que ahora tiene los suministros y las armas, será más fácil pasar el principio del apocalipsis cómodamente, que lo que falta es investigar más sobre sus habilidades, que si pueden resolver el problema de la comida sus posibilidades de sobrevivir serán más grandes significativamente. Cuando de la nada vemos como él se resbala y después que cree que se rompió el pie y le pide al cholo que lo lleve al hospital. Peor, él dice que no tiene licencia de conducir y después dice que no la trajo. Pinches cholos piensan que saben mentir, y vemos como la idea del cholo es llevarlo cargando en su hombro, pero el prota dice que mejor se vayan en un taxis que tiene dinero. Después vemos a una chica en el hospital y vemos que ella será la waifu de la historia. Vemos a nuestro protagonista hablando con el doctor de que tenía una fractura en la tibia derecha y que se la va a enyesar. Vemos a nuestro protagonista sentado mientras piensa en que tuvo que pasar esto antes del apocalipsis. Vemos al cholo que le dice que tiene que irse, que si necesita algo que lo llame. Después vemos a nuestro protagonista preguntándose cuánto tiempo va a durar para conseguir las medicinas cuando ve a una waifu pasar con unos magumbos. Vemos lo buena persona que es la waifu y cómo ayuda a las personas sin esperar nada a cambio, y vemos al protagonista embobado de ella y dice que es muy bonita y confiada. Después vemos como un viejito le pide ayuda. El viejito aprovecha con una habilidad impresionante tirándole fotos debajo de su falda, de manera discreta pero neta. Después vemos cómo la manosea poniéndola incómoda, pero el prota no va a dejar que alguien la toque si no es él y tumba al viejo al piso. El protagonista pide perdón por tumbarlo y el viejo se enoja por eso y le pregunta si se rompió su celular, pero ve como el protagonista lo toma y se les desenreda la tela del pie. Después el prota lo amenaza con las fotos que tenía en el celular y le dice que se vaya si no quiere que llame a los de seguridad y que no le va a dar el celular por las fotos que tiro y si no acepta llamar a seguridad, así que el viejo se va corriendo. Después la waifu dice que no tenía dolor en la cintura, y el prota dice de manera de duda todavía hay gente tan ingenua y le enseña las fotos que tomó el viejo a ella y ella le dice que no se había dado cuenta de eso y el prota le dice que tenga más cuidado para la próxima. Y ella le pregunta ¿no tenías una fractura en la pierna? Y vemos los gritos del prota. Después vemos como ella le envuelve la pierna al protagonista, ella le dice que no dolió mucho, no, él le dice gracias y ella le dice que gracias a él ese maldito no se salió con la suya y el prota le dice que sí, pero que para la próxima tenga más cuidado. Vemos la pierna del protagonista en una posición un poco curiosa, vemos cómo llama a la waifu y ella se despide del prota y después el prota se va del hospital. Después vemos que en las noticias dice que la temperatura va a aumentar mucho en solo un día y que los especialistas dicen que esto no durará, mientras vemos a nuestro protagonista tranquilo y relajado sentado en el sofá mientras bebe en una copa y dice que las autoridades ocultan la verdad para así poder mantener a la gente en calma, que si no hubieras muerto también se lo hubiera creído. Y vemos como el protagonista dice que ahora no tiene que preocuparse por los suministros de comida, agua y la temperatura, que todo está perfecto. Después el protagonista coge el celular y revisa el grupo del vecindario y vemos que un usuario dice que las bajas temperaturas no es culpa del clima sino algo que está en el interior de la Tierra, que no es un desastre natural, sino que el apocalipsis frío se acerca y vemos al protagonista preguntarse quién será ese usuario. Mientras el protagonista pensaba en esa persona que había enviado esos mensajes sobre lo que pasaría, piensa en que debería ponerle atención. ¿Será que esa persona también viene del futuro o por qué sabrá todo eso? Mientras tanto, el chat grupal del vecindario estaba siendo bombardeado de mensajes de los inquilinos haciendo peticiones sobre limpiar la nieve que cubría al vecindario, quejándose de dónde estaba la gente de administración, mientras que la administración explicaba que había demasiada nieve y no tenían el personal necesario.
Los inquilinos se quejaban ya que estos pagaban sus cuotas y que si no podían encargarse de esto les devolvieran su dinero. Mientras que nuestro prota pensaba que esta discusión era totalmente inútil, ya que la nieve es imposible de limpiar manualmente, de repente, mientras el prota piensa esto, aparece un nuevo personaje pidiendo que se detengan. Este es Jian Sueyo. Este les menciona a todos que, aunque limpiaran la nieve, ésta estaría de vuelta en tan solo unas horas, y que en el tiempo que han pasado discutiendo pudieron ir limpiando la nieve y ya estarían fuera, recalcando que la administración también es humana y que no pueden hacer nada ante un desastre natural. Jajaja, estoy de acuerdo, no es como si pudieran controlar el clima o algo así. Este les dice que si acaso se están desquitando con la administración por frustración. Todos empiezan a gritarle que quien se cree para venir a darles lecciones, y también le dicen que, porque si es propietario como ellos, defiende a la administración, y lo acusan de ser parte de la administración. Jian Sueyou recalca que no está defendiendo a la administración, solo está diciendo lo que ve, y que en ese momento presionar a la administración no tiene ningún sentido, que eso no resolverá nada y no llegarán al resultado que quieren. Las personas se quejan preguntándole que entonces qué harán ante esa situación, que si acaso quiere que se mueran de hambre. Ante esto, Jian Sueyou responde que por el momento ir en coche hacia el supermercado es imposible y también dice que, aunque limpien las calles del complejo, ¿quién les asegura que las calles exteriores están despejadas? Wow, de verdad parece un líder sensato. Espero que siga igual. Él sugiere ir a pie y que, si están de acuerdo, él puede bajar y ayudar a la administración a limpiar las calles. Mientras tanto, vemos a nuestro protagonista que piensa que ya había escuchado de este propietario antes, recordando que antes de su renacimiento estaba muy activo. De repente, aparece otro propietario, el cual dice que si quieren salir limpien la nieve, y que si no quieren, que solo se callen, y que solo se trata de limpiar la nieve, y que por eso están discutiendo todo el tiempo, y que era muy molesto. Y de repente aparece otro propietario que dice que también bajará a ayudar, ya que tenía una reunión millonaria con un amigo. El prota piensa que ese tono le recuerda a alguien que conoce, como no amigos, si es el mismísimo hermano Lee. De repente, más personas empiezan a decir que también quieren unirse. Aparece una propietaria que dice que, aunque no tenga mucha fuerza, también ayudará. Chicos, ella me parece bastante conocida, ¿quién creen que sea? También podemos ver a Wina diciendo lo que posiblemente sea una mentira solo para evitar trabajar, diciendo que ésta se encontraba resfriada pero que, dando el ejemplo, también ayudará. El prota, riéndose, pregunta sarcásticamente si ella también iría. Podemos ver cómo muchos simps de Wina empiezan a reunirse a su alrededor diciéndole que con tantos hombres no era necesario que ella vaya, y que era mejor que se quedara a descansar en casa y deseando que se recupere. De verdad me sigue sorprendiendo que esa chica tenga tantos simps. Esta, mientras finge tranquilidad, les agradece a todos y les dice que les encarga la limpieza. Luego podemos ver al prota que es el único que se da cuenta de las artimañas de Wina, y le llega un mensaje viendo que Wina se está contactando con él fingiendo interés, pero lo único que quiere es que éste pase por el supermercado y le lleve alimentos a su casa, y la descarada hasta le envía una foto al prota. El prota se burla diciendo que, aunque estén con ese clima, ella viste bastante ligero solo para seducirlo, y que ésta de verdad intentará de todo para que éste le haga favores. Este prota de verdad me llena de orgullo al no dejarse llevar por sus provocaciones. El prota piensa que responderle y parece que se le ocurrió algo, lo cual no se nos muestra, pero parece que le molestó bastante a Wina, ya que la vemos pisar su celular. Vemos a nuestro prota viendo redes sociales, y podemos ver cómo las personas aún siguen con sus vidas cotidianas, ya que aún la calefacción no ha dejado de funcionar. Aunque el prota aún tiene redes sociales, se siente bastante aburrido, dándose cuenta de que el mayor problema del apocalipsis es acostumbrarse a la soledad, y la lesión de su pierna no lo alienta, ya que sabe que tardará mucho en curar. Este decide dejar de pensar en eso y mejor seguir viendo videos. Este ve un video donde operaban el cuerpo de un hombre que había saltado del piso 15 de un edificio y sus huesos y órganos necrosados del hombre se estaban regenerando. De repente, al prota se le ocurre una idea,
y vemos cómo utiliza sus rayos verdes para intentar curar su pierna, pero al no ver resultado, se termina rindiendo. Este decide descansar y se termina quedando dormido, y de repente lo vemos montado en una cabra. Creo que el prota ya se está volviendo loco. Vemos como nuestro prota está montando una cabra bastante grande mientras es seguido por más cabras, y de repente, la cabra que él montaba termina empujando al prota de su espalda y este termina cayendo y se lesiona la pierna. Una cabra se acerca para lamer su pierna, el prota la intenta alejar y la cabra se enoja, y vemos como su lengua se hace más larga y termina enrollando parte de la pierna del prota, mientras empieza a salir una luz verde de esta misma. El prota se despierta asustado por el sueño que acaba de tener y piensa que ese fue un sueño muy caótico, pero cuando ve su pierna, ve la misma luz saliendo de esta y decide quitarse las vendas. Nota que se había curado completamente. Este decide probar cómo funciona este poder lastimándose el dedo y vemos cómo se le empieza a curar, mientras el prota parece haber entendido su habilidad. En un cambio de escena, vemos a algunas personas limpiando el frente del vecindario y por fin podemos ver la cara de Jian Sueyo. ¡Wow! Resultó que era todo un guapote. ¿Bromeas? Es un papucho. Su cara parece tallada por los mismos ángeles. Vemos cómo se nos presentan nuevos personajes como el anciano Liu y los hermanos Jin. De repente, podemos ver cómo se cae una persona y los hermanos la ayudan a levantarse, y resulta ser la enfermera que había conocido el prota, la enfermera Jin. Esta les agradece por ayudarla, ellos le ofrecen su ayuda, pero ella dice que puede hacerlo sola. Vemos como Jian Sueyo les dice que deben apresurarse, ya que la nieve está aumentando y deben avanzar para poder hacer las compras. El tío Liu le comenta a Jian Sueyo que hace poco había escuchado de un residente que todos los días estaba llevando cosas en su pequeña camioneta. Jian Sueyo comenta que puede que solo haya sido un nuevo residente o alguien remodelando. ¡Qué miedo! Ojalá no descubran al prota o si no todo se va al caño. Aún así, el tío Liu continúa diciendo que vio cómo transportaban tanques de gas y una chimenea, y no parecía una mudanza normal. Más bien parecía como si alguien se estuviera preparando para el invierno. De repente, aparecen los hermanos para avisarles que la calle principal ya está limpia y que ya podían salir. Antes de esto, el tío Liu los felicita y, detrás de los gemelos, aparece una figura tenebrosa diciéndoles que eso de prepararse para el invierno sonaba interesante. ¡Qué miedo! Hasta yo me asusté, jajaja. De repente, a este hombre le cae una bola de nieve en la cabeza y resulta ser una mujer reclamándole para que vuelva a trabajar. Este le devuelve el reclamo mientras la señala, diciendo que él hizo todo el trabajo mientras ella solo lo miraba. Ella le pide que deje de señalarla, y de repente, Jian Sueyo les pide que no se peleen, ya que la calle principal ya está lista y ya se pueden preparar para irse al supermercado, mientras cada uno pensaba en lo que iba a comprar. El tío Liu le pregunta a Jian Sueyo qué pensaba de lo que estaba sucediendo y si creía que tenía que ver con esa calamidad. Vemos a Jian Sueyo pensativo, pero este responde que realmente no le importa, ya que piensa que es una tormenta temporal y que pronto pasará. Pobre iluso, si supiera todo lo que falta. Este dice que, cuando todo pase, todos volverán a sus vidas normales, que no cree que tenga algo que ver, y que aunque eso tarde más de lo que piensan, sigue siendo bueno que alguien del vecindario tenga muchas provisiones. La verdad, esa cara no me está dando mucha confianza. El tío Liu responde que es cierto. Todos se organizan para buscar provisiones y salen en marcha a su misión. Mientras tanto, vemos a nuestro prota bien a gusto, acostado muy tranquilo en la calidez de su casa, y de repente escucha como alguien toca su puerta. Resulta ser el cholo, que le trae el arma que éste le había encargado hace unos días. Vemos como el cholo le entrega su pedido al prota mientras le agradece, de parte del hermano Liu, por el consejo de almacenar para este clima, y este le dice que no hay problema. De repente, el cholo suelta un suspiro y el prota le pregunta qué pasa. El cholo empieza a contarle que, cuando fueron a buscar cosas al supermercado después de quitar la nieve, habían visto que el supermercado había sido vaciado en la noche. A lo que el prota se dio cuenta de algo. El cholo se va y le pide al prota que se abrigue bien, y el prota le agradece. Después de que el cholo se fue, el prota empieza a pensar en lo del supermercado,
preguntándose si de verdad habrá personas con poderes espaciales capaces de hacer eso, como en los cómics que había leído, pensando en que era algo inquietante. Piensa que debe investigar más sobre sus habilidades, y que así, si aparecen más personas con habilidades, al menos tendrá un plan. Toma nota de lo que puede hacer con sus poderes, como el hecho de que estos reaccionan con distintos ingredientes y también puede multiplicarlos, pero que la probabilidad de éxito es muy baja. Con la soja tiene éxito después de probar 10 veces, mientras que con la carne a veces no puede, después de intentarlo docenas de veces. Se pregunta el porqué de esto, y vemos cómo envuelve la semilla de soja con sus poderes y, de repente, la soja que tenía en la mano explota en una nube verde. Al ver que de nuevo no había funcionado su plan, se frustra. Pobre prota, si yo fuera él, me rendiría y solo dormiría todo el día. Vemos cómo el prota pasa un tiempo intentando descifrar cómo funciona su habilidad, hasta que por fin lo descubre. Resulta que la energía que éste emite no es constante, y por eso debe ser preciso, si no fallará. Al prota le recuerda al modo de juego de esos juegos de música y bailes que eran muy populares hace años, y decide utilizar la estrategia de esos juegos para poder controlar mejor su poder, hasta que por fin logra coordinar todo lo necesario y logra su objetivo. Por fin nuestro prota está avanzando con sus poderes, me alegro bastante. Al darse cuenta de que ha podido lograrlo con las verduras, piensa que debería intentar ahora con la carne. Él dice que la carne es diferente, ya que cuando fallas esta se convierte en un líquido negro muy asqueroso. Piensa que el principio debería ser similar y que primero debe averiguar cuál es la energía correcta para la carne. Se da cuenta de que el tiempo parece ser más largo que para las verduras. Vemos cómo lo intenta varias veces sin éxito, hasta que se frustra y dice que la dificultad ha aumentado bastante. Podemos ver que ha pasado un tiempo, su cocina está desordenada y el protagonista está sentado mientras utiliza la luz roja y verde al mismo tiempo. Finalmente, logra coordinarse para que su habilidad se active de forma correcta, y vemos cómo el muslo de carne termina creciendo mientras él posa de forma bastante fachera. Vamos, por fin nuestro prota ha aprendido a controlar la otra parte de su poder, estoy bastante emocionado. Parece que el protagonista también se siente muy emocionado por su logro y termina tirándose al suelo mientras dice que por fin ha encontrado la forma de sintetizar la carne. Cambiamos de escena, viendo cómo nuestro prota está viendo las noticias, donde hablan de cómo la tormenta aún sigue y están intentando encontrar la manera de garantizar las necesidades básicas de la población. Dicen que, debido a la nieve, los transportes, redes sociales y la electricidad están dejando de funcionar y que el gobierno está enviando suministros a las áreas afectadas y recomiendan quedarse en casa. La verdad, si yo estuviera en esa situación, no habría mucha diferencia con mi vida actual. El prota piensa que, al igual que en su vida pasada, todo empieza a colapsar. De repente, le llega una notificación y nota que el grupo de chat está empezando a discutir. El prota piensa que, mientras algunos creen en las noticias, otros solo están pensando en salvarse a sí mismos. De repente, alguien pregunta que si de verdad creen en las noticias, y resulta ser el tío Liu, que dice que si todo estuviera bajo control, ya el equipo de rescate hubiera llegado, y que por ahora no han visto camiones llenos de suministros de rescate. Dice que un amigo suyo vio muchos vehículos blindados dirigiéndose a la ciudad, diciendo que la guerra podría estar a punto de estallar. ¡Ay cabrón! El viejillo ya se está poniendo paranoico. Todos empiezan a agruparse alrededor del tío Liu, asustados, y el prota menciona que antes de renacer también había escuchado sobre eso. De la nada aparece Jian Sueyou diciendo que, si todo pasa como el tío Liu sospecha, deberían tomar medidas para salvarse, mencionando que algunos propietarios se habían quedado sin comida por no haberla almacenado bien y que los suministros de rescate aún no tenían una fecha clara de llegada. Propone que deberían organizarse para ayudar a los propietarios que están en dificultades. Este propone que los propietarios con suficientes provisiones donen una parte para ayudar a los demás, y como ejemplo decide donar la mitad de sus cosas. Vemos como un propietario comenta que Jian Sueyou tiene razón, ya que en esta crisis ellos deben ayudarse, y que él también donará para ayudar a los demás. Le pregunta a Wina si ésta no ayudará. Jajaja, bien hecho, ahora quiero ver la reacción de esa mujer al escuchar esto.
Rápidamente podemos ver a Wina descontenta por esta situación y quejándose de que solo le preguntó por no haber aceptado salir con él antes. Esta se hace la víctima diciendo que la comida se le había acabado y todo el mundo se empieza a agrupar para defenderla. El señor que le propuso esto se disculpa y dice que no lo sabía, pero también dice que si no habrá una verdadera alianza, él no donará su comida. Todo el mundo empieza a pensar en esto y la mayoría se pone de acuerdo en que lo mejor era donar. Jian Sueyou aprovecha esto para designar a los líderes de esta nueva alianza, queriendo formar un comité de emergencia temporal. El prota, mientras ve eso, se burla y dice que realmente todo era un truco para robar la comida de los otros propietarios. Por favor, no me digas eso, nuestro querido Jian Sueyou no sería capaz de hacer eso. Por fin llegamos al quinto día del apocalipsis. Ya la temperatura estaba a menos 40 grados, el sistema de calefacción ya colapsó debido al clima, y todos están buscando la forma de mantenerse calientes. Igual que antes del renacimiento del prota, todo solo estaba empeorando, excepto en el hogar del prota, donde lo vemos jugar videojuegos y al mismo tiempo con deliciosa comida en la mesa. Este estaba muy tranquilo hasta que recibe una llamada donde le avisan que debe salir para ayudar a limpiar la calle y que después de terminar debería ir a registrarse en el estacionamiento. Esto claramente molesta al prota al querer que salga con esas temperaturas tan bajas, pero aún así tuvo que ir, ya que aún no quería iniciar una pelea con los vecinos. El prota tomó la decisión correcta, quién sabe si van a buscarlo y lo descubren. Este nota que la nieve ha cubierto todo el primer piso. Todos se sorprenden al ver que la nieve había cubierto la calle que habían limpiado el día anterior. Estos se preparan para abrir la puerta y le piden ayuda al prota para poder abrirla, y cuando la logran abrir notan cómo entra el frío que estaba afuera. El prota piensa que si salen así se terminarían congelando y hasta podrían morir, y vemos como todos opinaban lo mismo que el prota, diciendo que solo un tonto saldría. Cuando de repente alguien se ofrece, y el prota reconoció esa voz, era nuestro querido Cholo. Este mismo empieza a decirles que están actuando como cobardes y que lo que necesitan era determinación. De verdad que este es mi personaje favorito, no saben cuánto lo quiero. Una persona le grita que no sea imprudente, pero aún así él sigue con su plan y empieza a quitar la nieve con sus propias manos. Pero al final solo termina atorado y pidiendo ayuda. Al final los vecinos lo terminan rescatando y el prota le pregunta si se encuentra bien. Luego les dice a los demás que vayan a registrarse al estacionamiento y que pensarán en qué hacer cuando deje de nevar, ya que esa nieve ya no se podía limpiar tan solo con manos humanas. Cambiamos de escena con Jian Sueyou. Este habla sobre que esperarán a que la nieve baje un poco para empezar a limpiar y que mientras tanto utilizarán el estacionamiento como lugar de distribución de alimentos. Parece que el prota acaba de conocer a Jian Sueyou, pensando en que él es el que está detrás de ese comité engañoso. Y con una cara que parece vacía, Jian Sueyou les agradece a todos por colaborar. Este agradece porque no pensó que tantos donarían sus suministros, señalando que esto ayudaría bastante a los propietarios con dificultades. Vemos como todos empiezan a hablar sobre que eso era lo correcto y que pronto iban a superar esta crisis, mientras que el prota pensaba en que verían que el desastre no pasaría tan rápido y se terminarían arrepintiendo. Mientras, el cholo se despide del prota diciendo que se iba a su vivienda, y el prota también se despide. Después, el prota se da cuenta de algo, pudo ver a la enfermera y se queda sorprendido de verla en ese lugar. Vemos como ésta lleva unas cajas bastante pesadas y estaba a punto de tropezar, y el prota la detuvo antes de caer. Esta le agradece y se da cuenta de que su pie ya se curó. Vemos al prota nervioso. Uf, pobre prota, ahora veremos con qué mentira sale para que la enfermera no sospeche nada. El protagonista se pone aún más nervioso mientras intenta explicarle que, desde pequeño, tenía una gran capacidad de curación y que las lesiones comunes se le curaban en pocos días. La enfermera Jin, siendo tan inocente como siempre, termina creyéndoselo. El protagonista le ofrece su ayuda, pero ella lo rechaza diciendo que las cajas son muy pesadas. Él le dice que es muy fuerte y que lo considere un agradecimiento por haberlo vendado cuando estaba lesionado, y ella termina aceptando. Sin embargo, vemos cómo nuestro protagonista casi cae hacia el suelo por el peso exagerado de estas cajas.
Por Dios, ¿cuánta fuerza debe tener esta chica? Él le pregunta qué lleva dentro de la caja y ella le responde que solo suministros médicos para donarlos. Luego insiste en que las cajas son pesadas y que ella misma podría llevarlas. El protagonista, intentando hacerse el fuerte, le dice que no es necesario, ya que no siente nada. La enfermera Jin le responde que no se preocupe, ya que es más fuerte que muchos chicos. El protagonista le pregunta si de verdad siempre fue tan fuerte y ella le dice que, en realidad, hay una razón, mientras se muestra avergonzada. El protagonista se queda mirándola expectante, pero ella responde que no es nada, que pasaron algunas cosas y no sabe cómo explicarlo. En ese momento, ella le pregunta su nombre. El protagonista, algo avergonzado, se presenta como Han Feng y la enfermera se presenta como Jin Sue. De verdad me encuentro emocionado de que, por fin, se estén conociendo. Espero que todo termine bien entre estos dos. Mientras siguen caminando, ella le pregunta a qué se dedica y el protagonista le dice que está desempleado. Ella actúa interesada y él le pregunta qué tiene de interesante ser desempleado. De repente, alguien choca contra la enfermera Jin y ella termina cayendo en los brazos del protagonista, presionando su pecho contra su brazo. El protagonista se sonroja bastante. Rápidamente se separan y la enfermera Jin se disculpa, pero él le dice que no pasaba nada. Todo iba bien hasta que llega Wina a intentar hablar con el protagonista, saludándolo y acercándose para intentar seducirlo. Ella le pregunta quién es su amiga, refiriéndose a la enfermera Jin, la cual, muy nerviosa, se fue apenada diciéndoles que no los molestaría mientras hablaban y que ella misma llevaría las provisiones. El protagonista le pregunta a Wina por qué estaba ahí, y ella le dice que estaba buscando suministros. También le comenta que, como él no la contactó, se preocupó mucho por él. Él responde que justo le iba a enviar un mensaje, pero Wina lo acusa de mentiroso, ya que justo lo había visto hablando con esa chica. Luego le pregunta si tenía comida de sobra en su casa, recalcando que la de ella casi se acaba y si podría regalarle un poco. Por suerte, el protagonista tiene bastante claro qué hacer ante este tipo de situaciones. Él le dice que no tiene mucha comida, pero que aún así puede darle algo, aunque ella no le había respondido el mensaje que le envió hace unos días. Entonces, el protagonista le propone a Wina que por qué no iba a su casa y le hacía compañía unos días. Wina se sorprende y le dice al protagonista que no malinterprete lo que se refiere y que si necesita hablar la busque en línea. El protagonista finge estar decepcionado y se aleja diciendo que, como parece que no quiere, se irá. Wina lo detiene y le dice que parece que ha cambiado, y que debe saber que ella toma muy en serio las relaciones, que no quiere que la gente piense que está con él solo por su dinero y que le dé más tiempo. El protagonista parece interesado, pero en realidad piensa que, si no hubiera muerto una vez, le creería, y que lo que quiere es arrancar esa máscara falsa que lleva. También reflexiona que, si no fuera porque quiere saber quién era el hombre que estaba con ella en aquella ocasión, no le prestaría atención. Al protagonista se le ocurre que no necesita buscarlo él mismo y que solo debe hacer lo mismo que antes de renacer, esperar a que Wina lo lleve a su casa. Entonces, le dice a Wina que solo estaba bromeando, que esperará pacientemente su respuesta y que mañana mismo le llevará algo de comida. Wina le dice que de verdad es el mejor. Terminan despidiéndose y Wina le dice que, si necesita algo, le hable en línea. El protagonista responde que sí y le desea cuidado. Mientras se alejan, vemos como Wina se va con una cara malévola, pensando que lo tenía comiendo de su mano, y como el protagonista la ve como una ilusa. Después, vemos un cambio de escena en el que el protagonista escucha como su celular es bombardeado por las notificaciones de Wina, mientras él disfruta de una deliciosa comida. Vemos cómo nuestro protagonista piensa que gracias a sus diferentes experimentos ha confirmado dos cosas. Lo primero es que la carne no crecerá indefinidamente y lo segundo es que la carne puede ser reutilizada infinitamente igual que la soja. Piensa que antes, cuando obtenía un brote de soja, usaba la mitad para crear más brotes y la otra mitad para comer, y que decidió aplicar el mismo principio con la carne. Este empieza a decir que bajo dos tipos de luz la carne y una pieza de soja producían un pedazo de carne completo, y que luego repetía este mismo proceso con el nuevo pedazo de carne.
Dice que con esta habilidad no debería preocuparse por la comida en el futuro. ¡Wow! ¡Qué suerte tiene el prota! Ahora tiene la habilidad de crear comida infinita y yo mientras tanto no tengo ni una migaja de pan. De repente cambiamos de escena, viendo como unos reporteros hablan sobre que se encontraban en la isla Bodu-Hiti de Maldivas, a 78 kilómetros del Ecuador, y que la temperatura media en ese lugar había bajado a menos 42 grados. Mencionan que casi toda la isla ha sido engullida por el hielo y la nieve y que el agua del mar se está congelando a gran velocidad, ya que, según expertos, el grosor del hielo ha alcanzado los 55 centímetros. También mencionan que la situación de los países cercanos al Ecuador es casi la misma que la de esa isla. Mientras el prota ve esto, suelta una leve risa y piensa que la situación real es aún peor de la que las noticias representan. De repente, el protagonista se asusta por un fuerte sonido y, cuando va a ver por la ventana, ve que es una explosión. Menciona que esa es la 7ª explosión en los últimos días y se pregunta qué está pasando. La verdad me sorprende como el protagonista menciona lo de las explosiones con tanta tranquilidad, ya yo estaría debajo de la mesa llorando. El protagonista levanta la mirada y ve cómo hay helicópteros militares sobrevolando la zona. Revisa su celular y menciona que la situación exterior también ha plantado pánico entre los residentes y que, mientras algunos intercambian artículos necesarios, otros aprovechan la situación para estafar, lo que está causando muchos conflictos. Menciona que en el grupo dicen que los residentes pueden recibir las provisiones necesarias en el estacionamiento de forma gratuita. En un cambio de escena, vemos como el protagonista ha bajado al estacionamiento subterráneo, mencionando que hacía mucho frío y que, si no fuera porque quiere obtener información, no bajaría. Se pone a pensar en que, antes de renacer, había muchos disturbios y que, si no recuerda mal, estaban relacionados con esas personas, pero piensa que ellos realmente están distribuyendo suministros, no estafando, y se pregunta qué está pasando. Aunque, de todos modos, investigará la situación real. Parece que nuestro protagonista se puso en modo detective, ojalá encuentre la información que necesita. Este nota que hay muchas personas con dificultades y se percata de que unas personas discuten sobre que, en su momento, habían entregado muchas cajas de suministros y ahora les estaban dando una pequeña cantidad de comida. Les responden que la comida se estaba entregando de forma equitativa. La discusión se pone más acalorada con el señor gritándole que le devuelvan sus suministros, lo que le terminan negando. La persona con la que estaba hablando el señor era Jian Sueyou, quien menciona que la situación actual sigue y espera que pueda considerar el bien común, y que cuando el desastre pase le compensará. De verdad que no puedo creer que lo que dijo nuestro prota sobre esta alma de luz sea cierto. El señor menciona que quién sabe cuándo el desastre pasará, que solo quiere sus suministros. Entonces las demás personas empiezan a decirle que ya Jian le había dicho que le compensará, que tenga un poco de vergüenza, y todos empiezan a decirle que tenga dignidad y que el consejo ha estado trabajando muy duro y que tome sus provisiones y se vaya. El protagonista piensa que en esta situación ya no es posible devolverle los suministros, pero también piensa que ponerse en una situación moral para criticar a los que donaron más era no tener ni un gramo de vergüenza. De repente, una persona le dice lo mismo al prota y resulta ser el cholo. Pobre cholo, se nota que ha comido muy poco, espero que el protagonista lo invite a su casa para que también pueda vivir entre lujos. El prota le devuelve el saludo y le pregunta cómo está. Y el esqueleto andante, el cholo responde que se encuentra bien, mencionando que solo está un poco débil, con palpitaciones y temblores, a lo que el prota le pregunta que si a eso le llama estar bien. El cholo menciona que solo se ha alimentado con agua y el prota le pregunta si ya se le habían acabado sus provisiones. Este le dice que no, y que en su momento donó la mayoría de sus provisiones al comité y que al final se quedó sin alimentos. También menciona que las provisiones que da el comité no son suficientes, arrepintiéndose de haber donado tantas provisiones. El prota, al ver esto, se le ocurre una idea y le pide un favor. El cholo se ve bastante emocionado al ver que lo que le pidió era algo muy simple, y el prota dice que no se queje, ya que no tenía muchas reservas, a lo que el cholo llora pensando que el prota solo estaba buscando una excusa para darle de comer.
De verdad que no esperaba que este personaje me agradara tanto, es un alma tan noble. El cholo le confirma que no se preocupe, que solo era un asunto menor, a lo que el prota le agradece y le dice que pase más tarde a recoger las provisiones. Cuando el cholo se va, el prota piensa que hizo un buen trato y que así no tendrá que ir él mismo a buscar la información, pensando que, aunque se sentía mal por su hermano, nada era más importante que estar en su sofá comiendo y jugando. De repente, el prota escucha su nombre y recibe una cachetada directamente en la cara, resulta ser Wina, diciendo que la había decepcionado muchísimo. ¿Qué descaro tiene esa mujer para golpear al prota y reclamarle de esa forma? De verdad que cada vez me cae mucho peor. Esta le pregunta por qué no había respondido sus mensajes, mientras que el prota aún seguía en shock por la cachetada que le habían dado anteriormente. Él piensa en que si de verdad ella le dio una bofetada, recordando que ella aún no ha pagado las cuentas anteriores con él y ahora de repente le da una cachetada sin razón, pensando en que si de verdad ella piensa que él es una persona fácil de intimidar, esta le sigue gritándole y reclamándole sobre si la escuchaba, a lo que el prota suspira y le pide disculpas mientras le explica que le robaron las cosas. Le explica que dejó los suministros en su puerto mientras buscaba las llaves y cuando salió ya no estaban. Le pregunta si los había buscado y el prota le dice que buscó pero no encontró ninguna pista. De forma descarada como si no le importara al prota le pregunta si aún tenía suministros. El prota le dice que no le quedan muchos suministros y solo le quedan lo suficiente para comer una vez al día. Le dice que es algo genial, ya que si come una vez cada 2 días podría darle la mitad a ella y que así los dos podrían sobrevivir y por fin el prota dice mi frase, pensando en que esta es una descarada y que cómo puede decir algo así y que para ella él solo es una herramienta que usa cada vez que lo necesita. Animando un poco su voz le dice que está bien, diciendo que de todos modos se lo había prometido y que dividirá todo a la mitad. Con una cara de felicidad le dice que muchas gracias y le pregunta si le puede dar en ese momento lo suyo y el prota le dice que se lo dará en la noche. Además de manipular al prota también quiere exigirle cosas de verdad que esta mujer no conoce la vergüenza. Le dice al prota que esperará su mensaje y que vuelva pronto para no resfriarse y el prota también se despide mientras le dice que lo espere esa noche. En un cambio de escena vemos como Wina intenta enviarle un mensaje al prota el cual no le responde. Ella se pregunta qué está haciendo nuestro prota que no le responde los mensajes y preguntándose si la dejará plantada otra vez. Piensa que el ascensor está detenido y vemos cómo se dirige a las escaleras mientras maldice a nuestro prota. Vemos cómo va subiendo las escaleras mientras piensa en que si no fuera por los suministros no fuera a buscarlo y que está cansada y ha pasado hambre por varios días. Vemos cómo se queja del dolor de estómago por el hambre mientras sigue avanzando. Se da cuenta que por fin está llegando al departamento del prota, hasta que la luz se apaga y escucha un ruido extraño y vemos cómo va cayendo una bolsa del cielo la cual termina impactando contra ella. Vemos cómo tras una nube de polvo ella menciona el nombre de nuestro prota y lo vemos disculpándose porque se había quedado dormido y cuando vio su mensaje fue lo más rápido posible y que no pensaba que la luz se apagaría de repente por lo cual tropezó con la barandilla y se le cayó la harina. Lo empieza a insultar llamándolo cerdo y diciendo que eso era un asco. Mientras tanto vemos al prota con una cara de satisfacción mientras dice que lo preparó especialmente para ella, luego de reírse un poco de ella le entrega los suministros que le había prometido y resultan que son alimentos podridos y le dice que ha estado ahorrando lo más posible y solo quedaba eso. Ella le pregunta si aún se podía comer y él le dice que si no los quiere que se lo devuelva. Ella le pregunta que quién le dijo que no lo quería a lo que el prota la mira con cara seria mientras se preguntaba que si de verdad esa era la diosa por la que una vez se esforzó tanto. Tranquilo amigo, todos cometemos errores y ya vimos cuál fue el mayor error de tu vida, lo importante es reconocerlo. Y mientras nuestro prota pensaba esto Wina estaba revisando la comida, revisando cuáles seguían siendo comestibles y luego le arrebató la harina al prota, mencionando que aún le queda la mitad. Mientras se alejaba el prota piensa en que esa comida hará que tenga diarrea durante varios días y mientras se aleja piensa que ella no podrá bañarse con ese clima así que se quedará con esa harina pegada a ella. Sigue caminando tranquilo hacia su casa y de repente siente una presencia extraña y decidí seguir caminando. Cuando doblaba una esquina vemos una sombra acercarse lentamente tras él a lo que el prota reacciona y la toma por la capucha y cuando estaba a punto de golpearla resulta ser
Una chica, parece que se acaba de unir un nuevo personaje a esta historia, solo esperemos que sea uno de los buenos. Vemos como el prota le pregunta si lo está siguiendo y qué intenciones tenía. Esta se queda callada mientras lo mira fijamente y el prota piensa que si de verdad no le dirá nada y la termina amenazando con que si no le dice que quiere le revisará hasta el último bolsillo, a lo que ella ni se inmuta. El prota termina diciendo que lo olvide, que la dejará ir esta vez y que se vaya rápido a casa y que no siga haciendo travesuras, a lo que ella lo termina deteniéndolo y el prota le pregunta qué pasa. Al verla tan seria y sin decir nada le dice que no lo mire así y que si no le dice nada se irá, a lo que ésta termina señalándole una dirección. El prota le pregunta si quiere que la siga, a lo que ésta hace un ruido como afirmando. En un cambio de escena vemos a nuestro prota sorprendido y preguntándole si ella había preparado todo eso, también le pregunta si sabía sobre la tormenta de nieve y ésta le dice. Cálculos y resultados glaciar, pareciendo que no puede completar una oración completa, y mencionando que en el grupo decían, siendo interrumpida por el prota, el cual le pregunta si ella era el marginado. El prota le dice que es increíble y que si solo lo trajo a su casa para mostrarle eso, a lo que ella le señala una dirección donde vemos que hay unas pantallas que muestran todo lo que nuestro prota había hecho para prepararse para el apocalipsis, a lo que el prota, asustado, le pregunta si lo había vigilado todo ese tiempo. Cuando se voltea hacia ella, vemos que la chica se estaba cambiando de ropa frente al prota. El prota se termina sonrojando y preguntándole por qué se quitaba la ropa de repente. Ella le dice que era por el calor y el prota le dice que no se refería a eso y que no se desvista más. Luego los vemos sentados en el sofá, el prota le pregunta si lo había vigilado porque sospechaba el porqué de acaparar suministros antes de la nevada, a lo que ella, haciendo lo que yo supongo que es asentir, le responde, y el prota le pregunta, extrañado, si su objetivo principal era colaborar y que a qué se refería con colaborar. Vemos cómo ésta empieza a moverse, a lo que el prota se empieza a poner nervioso, pero resulta que solo quería preguntarle cómo utilizar el generador que tenía. Después de un rato termina de enseñarle cómo utilizarlo, el prota, con ganas de irse, le pregunta si no hay nada más que hacer, a lo que ella termina señalándole una dirección. Resulta que le pidió que le enseñara a utilizar el refrigerador, luego le pide que le enseñe dónde va cada cosa dentro del refrigerador, también a cómo utilizar una estufa y a cómo cocinar. Al final, el prota terminó haciéndole la comida. El prota le dice que aproveche para comer mientras aún esté caliente y luego entra en razón y dice que se siente como un ama de llaves a tiempo completo. Esta lo mira extrañada mientras sigue comiendo y el prota solo le dice que estaba bromeando. El prota piensa en que ya está cansado y le dice a la chica que cuando termine de comer se irá, y cuando mira en dirección a ella nota que ya estaba dormida, preguntándose si de verdad puede dormir mientras come. Este la termina cubriendo con una manta y mientras se iba a su casa piensa que es como cuidar a un bebé. En un cambio de escena, el prota termina recibiendo a alguien en la puerta, quien resulta ser Siroe, la cual le trajo algunas cosas, y el prota, al ver su cara, le pregunta si hay algo más que quisiera, a lo que ella le pide enseñarle de nuevo cómo encender el generador. Mientras éste le enseña, piensa que esa chica es una completa inepta para la vida y que le faltan muchos conocimientos básicos y que siempre lo arrastra a su casa para que le enseñe cosas de la vida diaria. Luego vemos como el prota empieza a decir que ha mejorado mucho su habilidad culinaria y que incluso mucha gente la comería con gusto, pero que en otros tiempos ni los perros lo comerían. Este se percata de que no le había preguntado su nombre y al preguntarle esta le responde que su nombre es el portador del ojo demoníaco. El prota, al escuchar esto, le dice que lo olvide. En un cambio de escena, vemos como algunas personas pelean por unos suministros, algunos reclamando los suministros como suyos y otros pidiendo pruebas de esto. La pelea se vuelve más acalorada y hasta empiezan a lanzar bombas Molotov. Cada una de las personas estaba peleando una contra otra hasta que llegó Jian Sueyou, el cual enciende un altavoz para que todos le presten atención y, al tener la palabra, empieza preguntando si ya habían terminado de pelear, que si no se les hacía ridículo pelearse por los últimos suministros que quedaban. A lo que las personas le recriminan que si acaso tiene cara para decir eso, ya que fue él quien sugirió donar los suministros, y que si no los toman se van a morir de hambre.
Jian Sueyou alega que, como los suministros que le habían dado no eran suficientes, estos deben pelear por los últimos que quedan y que por eso dijo que era algo ridículo. Preguntó que si acaso no se lo merecían por estar muriéndose de hambre y que pensaran bien quién causó esa situación. A lo que una de las personas dice que fue él, y éste responde, mientras recoge un pan que los ayudará a recordar, diciendo que el pan costaba unos cuantos yuanes, pero fue subido a docenas y hasta a cientos por aquellos que tenían más suministros. Mientras convierte el pan en migajas dice que, para sacarle las últimas gotas, hasta dividieron un solo pan en 5 o 10 partes para subastarlo, y que al final esas personas se enriquecieron a causa del desastre, mientras que ellos no solo gastaron todo su dinero en esa comida, sino que también están peleándose por los últimos suministros, preguntando si eso no es ridículo. Dice que esas personas son las que tienen más suministros y no los donaron, también que esas personas fueron las que subieron los precios, y que al final los que se mueren son ellos. Preguntándoles si eso era justo, diciéndoles que deberían unirse y recuperar lo que les pertenece. Todos empiezan a ponerse de acuerdo con las palabras de Jian Sueyou, mientras que él los mira con una cara bastante seria. Chicos, la verdad, esto ya parece que se salió demasiado de control y que Jian Sueyou está manipulando a todos, no creo que esto termine muy bien. Mientras todos seguían quejándose y dándole la razón a Jian Sueyou, este sonreía porque todo estaba saliendo como lo había planeado. De repente podemos ver al cholo, que se decía a sí mismo que esa gente estaba loca y que todo iba a terminar muy mal. En un cambio de escena vemos a nuestro protagonista acostado. Este se termina despertando al escuchar una notificación de su celular y resulta ser el cholo informándole de todo lo que había sucedido, diciéndole que se proteja ya que todos van armados. El protagonista empieza a tomar precauciones mientras se despedía del cholo. El protagonista empieza a pensar que no creyó que las cosas llegarían tan lejos tan rápido y que, aunque haya comprado armas para una situación de crisis, no cree que si es descubierto por esos vecinos locos quedará algo de él. De todos modos debe prepararse bien y vemos cómo empieza a buscar distintas cosas y empieza a armar algo. Y mientras este alarga lo que parece ser un cable, llega un apagón en todo el vecindario. Todos los vecinos empiezan a quejarse de que hubo un apagón general y ya no hay señal. El protagonista dice que, con toda esa nieve y el uso excesivo de electricidad, era cuestión de tiempo para que la luz se fuera y que la acumulación de nieve ha hecho imposible reparar los equipos, lo que significa que ese corte de luz e internet puede que sea permanente. Y que, cuando los vecinos se den cuenta de que la luz no va a volver, el pánico podría empeorar los disturbios y eso será el verdadero infierno. De repente vemos un cambio de escenario a media hora antes, donde podemos ver a Wina comiendo unos fideos mientras que otra persona le explica cómo había anunciado al grupo que compraba los suministros a 50 veces el precio del mercado y que los miserables se quedaron callados. Dice que esos suministros le habían costado más de 500,000 yuanes y que luego subastó algunos, y que muchos se pelearon por comprarle suministros y que había ganado un poco más de lo invertido. Acercándole la mano a la cara de Wina, le dice que si no le había dicho que seguirlo era lo correcto, a lo que ésta, con una cara que supongamos quiere transmitir ternura, le responde que así es. Esta mujer, con sus artimañas, de verdad me sorprende que aún en esta situación se siga saliendo con la suya. Vemos cómo este hombre piensa en que, mientras tenga suministros, esa mujer será de él, y de repente se empiezan a escuchar voces fuera de la casa hablando sobre abrir la puerta y traer unas herramientas. El hombre se pregunta qué rayos estaban haciendo fuera de su puerta en medio de la noche y, cuando se acerca a escuchar mejor, oye cómo empiezan a hablar sobre si esas eran las cosas del tipo que había comprado los suministros de los propietarios y que si fue él el encargado de subir los precios. De repente se escucha un estruendo y el hombre se aleja de la puerta asustado, se queda frente a ella mirándola fijamente hasta que por fin se abre, y vemos la sombra de muchas personas entrando. En un cambio de escena, podemos ver cómo nuestro prota está intentando armar algo, y mientras comprobaba si había funcionado, termina generando una pequeña explosión en su cara. Se pregunta a sí mismo por qué es tan difícil y se queja de que, si tan solo hubiera internet, podría ver un tutorial, hasta que escucha a alguien en la puerta. Cuando mira por la mirilla, ve un mechón de pelo,
el cual el prota termina reconociendo. Es Siroe, la cual fue a pedirle ayuda al prota otra vez. El prota, a punto de abrir la puerta mientras pensaba que ésta era molesta, se termina alejando asustado, recordando lo que había pasado antes de renacer. Con una expresión seria, le dice que había escuchado que varios propietarios habían empezado a forzar puertas y que lo mejor era que volviera a casa porque no le abriría. Ella se queda mirando la puerta por un segundo, pero decide seguir tocando sin respuesta, así que opta por quedarse esperando en el frío. Mientras intentaba mantener el calor, se escucha como algunas personas empiezan a subir las escaleras hablando sobre si de verdad había alguien en el piso 18, y que eso no importaba ya que aún así revisarían todas las casas. Podemos ver sus caras y a estos diciendo que parece que nadie ha ido a ese piso todavía, y empiezan a dividirse las casas. Se acercan a la del prota para intentar abrirla, pero nos damos cuenta de que éste había escondido a Siroe antes de que esos tipos llegaran. Intentan tenderle una trampa al prota diciéndole que quieren entregarle suministros, pero al no escuchar respuesta piensan que la casa está vacía e inician a golpearla para abrirla. El prota le dice a Siroe que no se preocupe, ya que había reforzado la puerta. Vemos que no logran abrirla y deciden marcharse hacia otra casa. El prota, por fin aliviado, agradece haber reforzado la puerta con todo y perilla, hasta que se da cuenta de que todo ese tiempo le había estado tapando la boca a Siroe. Cuando le quita las manos, ella termina agradeciéndole. El prota se queda vigilando para ver si de verdad se habían ido y decide continuar trabajando en lo que estaba haciendo para electrocutarlos la próxima vez. Le explica a Siroe lo que estaba planeando, pero termina diciendo que ni se moleste, ya que no entendería nada, pues ni él mismo entiende. A lo que Siroe, sacando sus dotes de genio, empieza a explicarle cómo hacerlo y le restriega en la cara que para ella es algo sencillo, diciéndole poco a poco dónde debe ir cada cable, de dónde se deben conectar y todo lo necesario para armarlo. Ella termina diciéndole que lo conecte a la corriente y lo encienda. Al final, el prota, confundido, pregunta si de verdad había funcionado. A la verga. Resulta que esta chica es una genia oculta. El prota le pregunta cómo sabe tanto sobre eso y ella, siguiendo con su juego de rol, dice que el ojo demoníaco del rey le muestra todas las verdades de este mundo. El prota le dice que lo olvide. Chicos, me retracto, sigue siendo la misma. El prota le pide que le diga rápido lo que quiere, ya que estaba ocupado, y al ver que no le responde le recrimina que le estaba hablando. Ella le dice que el ojo demoníaco del rey residirá ahí. El prota da una respuesta vacía al no escuchar bien, pero al darse cuenta de lo que pasaba le pregunta qué fue lo que dijo. Enojado, le dice que si estaba bromeando no lo acepta y que se vaya en ese momento, pero termina tropezando con un cable y cayendo al suelo. Se queja del dolor, pero luego se da cuenta de que no le había dolido. Cuando mira su mesa, se da cuenta de que ésta se había vuelto suave y nota que de sus manos están brotando unas luces púrpuras. Se pregunta si de verdad la luz púrpura había logrado que la mesa se volviera suave y nota que hasta sus herramientas se habían ablandado, dándose cuenta de que la luz consistía en ablandar los objetos. De repente, el prota recuerda que tenía una invitada en casa. La mira con cara de miedo y ella solo queda sin palabras mientras lo observa fijamente. Vemos como la Megumi de Temu le dice al protagonista de que él fue elegido por el ojo del rey maligno. Y vemos como Anfeng le dice que también fue elegido por el ojo del rey maligno, que por eso ocurren esos sucesos extraños. Después el prota dice en su mente que ella tiene una forma de pensar muy peculiar, así que podrá engañarla. Después vemos como la Megumi de Temu le dice que como emisarios del ojo maligno deben ayudarse mutuamente, así que deben compartir el lugar de descanso, y el prota dice compartir el lugar de descanso. Vemos como el prota dice que tú eres una chica viviendo conmigo. Después vemos cómo cierra la puerta con fuerza, y vemos cómo el prota le dice que aún no te he aceptado, y dice que de verdad piensa que este es el escondite del rey maligno. Después piensa déjala hacer lo que quiera. Y después se pregunta qué fue esa luz violeta de antes, después se pregunta si puede hacer blanda otras cosas y piensa que parece que tiene más de 2 luces de las que conoce pero que aún no las conoce. Después empieza a explicar cómo funcionan sus habilidades, de cómo se sintió la última vez que sintió la luz violeta,
Y dice que debe recordar cómo se sentía esa sensación y vemos cómo en sus manos sale esa luz violeta y dice que ha funcionado, que solo recordando la situación peligrosa de antes apareció la luz violeta. Y descubre que esa luz violeta también afecta los cables de electricidad. Después decide probar su habilidad con un cuchillo y se pregunta si también afecta el acero después de usar la luz violeta. Dice que se siente como gelatina después. Lo prueba su habilidad con otros objetos metálicos y después descubre que mientras más use su habilidad más se ablandan los objetos y después de eso lo hubo otro cambio. Y piensa que esa habilidad es bastante inútil y después piensa en juntar con la luz verde la violeta y dice Bankai. Ya se cree segador de almas, después de mezclar las dos luces el material vuelve a su estado original. Después dice que mezclando los dos colores pueden cambiar la elasticidad de los objetos y dice que la dureza es exagerada y después se da cuenta de lo bueno que es esa habilidad. Después vemos a dos ladrones, y vemos uno de ellos decirle al otro que no está pensando en entregar los suministros que han robado tan pronto y vemos como el otro dice que obviamente no, que si lo entrega tendría que comprarlos de nuevo, y le dice al otro que tiene que quedarse entre ellos, que si se enteran los otros están perdidos y vemos como el otro que dice que mire detrás de él y dice que parece que la pared se está moviendo, después vemos una cara que sale de ella y los asusta y ellos. Dice que hay un fantasma y salen corriendo. Después vemos que el supuesto fantasma dice que no puede respirar y vemos que es el protagonista que ha usado su habilidad y dice que hacer que la puerta se mueva fue agotador. Después vemos cómo usa las dos luces para endurecer la pared. Después el protagonista dice que está muy cansado y vemos cómo reforzó la pared casi por completo y después le da un mazo para probar su dureza y después vemos cómo ni siquiera le ha podido hacerle un hoyo. Después vemos cómo alguien está entregando suministros confiscados, es decir, robado, y dice que los residentes se han quedado sin suministro y eso es todo lo que ha podido conseguir. Después vemos que uno de los gemelos lo somete en el piso. Y después le pregunta dónde está la comida que robó. Después dice que no escondió nada, que todo lo que robó está ahí en la bolsa de basura que entregó. Después el gemelo le dice que no mienta, que vio claramente cómo tomó 3 grandes bolsas y que solo entregó una y el tipo le responde que seguro de equivocó o se confundió, que le jura que entregó todo. Después el gemelo se enoja más y ya quiere dar putazos, pero una persona lo detiene y vemos que es Jian. El gemelo le pregunta qué hace aquí, él le responde que si lo puede saltar primero, que si hay un problema lo pueden hablar. Pero el gemelo le dice que el tipo escondió comida. Jian le dice que lo deje a él encargarse de este asunto, después dice que Di le parece bien. El gemelo se sonroja y dice que sí, algo me dice que él siente algo más que admiración por Jian. Después le dice al tipo que solo lo va a dejar por ir por el respeto que tiene por Jian, posiblemente algo más. Vemos cómo Jian le da la mano y le dice que si él está bien. Vemos cómo Jian lo manipula con su cara de pinche manipulador, de seguro planea algo más oscuro con ellos. Vemos cómo el tipo entrega las 2 bolsas que había escondido anteriormente y dice que lo siente, que las raciones que les dieron no son suficientes para su familia, así que decidió encoderlo para ellos, y vemos cómo Jian le da su ración del día y después le dice que las reglas son las reglas, que todo lo recuerdo, si claro recuperado, se debe entregar y repartirse de manera igual para todos. Pero que también entiende su situación. Vemos cómo él comienza a lagrimear y le dice gracias a Jian. Después vemos cómo antes de que el tipo de vaya le dice que si necesita algo que no dude en pedírselo, que se llama el viejo Wang. Jian le dice que sí está bien, pero que si tiene dificultades que se lo diga, y vemos él recoge las 2 bolsas, después dice que todos recojan sus suministros y vuelvan a casa, y la gente le dice que está bien. Vemos cómo le entrega las 2 bolsas a los gemelos y le preguntan cómo hizo para que entregara las 2 bolsas que escondió. Y el otro gemelo dice que si la nada se volvió muy dispuesto y le preguntan por qué le dio su propia ración. Jian le responde que no hizo nada en realidad, que solo lo hizo entender una razón. Después los 2 gemelos se sonrojan y dicen qué cosa, y dice que en las historias de M. han habido diferentes revueltas por la diferencia de clases, pero este tipo de situaciones se definen como comportamiento colectivo social, mientras que no te atrapen en el acto no serás condenado, así que él solo le dijo que si rompe las reglas la sociedad no lo aceptará y que solo lo verán como un delincuente. Posiblemente sea un buen villano en el futuro. Y dice que no hablan de que si van a ser procesados cuando terminen el desastre, que también va a enfrentar la venganza de las personas que robó. Después los gemelos dicen que ya ven, de seguro no entendieron nada.
Vemos como una persona los ve de lejos y dice que en esos grupos siempre hay alguien que los controla, que en tiempos caóticos siempre hay alguien poderoso que toma el control y los maneja. Después vemos a Han Feng probando la dureza de las ventanas, vemos como él dice que con esto, la casa está reforzada por completo y que la resistencia está confirmada. Después vemos como alguien toca a la puerta y el protagonista se pregunta si reza a otra persona que viene a robarle y mira por la mirilla de la apuesta y es ella, la que provocó su muerte. Después ella le dice al protagonista, que estos días ha reflexionado, que no puede fallarle después de lo que él siente por ella. Ya mija, eso no va a funcionar, el prota ya no es un migajero como Farid. Después ella sigue diciendo que en tiempos difíciles se puede ver el verdadero corazón, que solo alguien que realmente ama dará todo de manera incondicionalmente, que si no cree que abra la puerta y sienta su corazón. Vemos como el prota dice que es todo lo que ella dijo el día en que ella provocó su muerte, y que eso significa que el tipo que lo mató está afuera esperándolo para volver a hacerle lo mismo. Y dice que por fin ha llegado el día que va a matar a esos dos infieles. Parce, ella no era nada tuyo. Después el protagonista recuerda que hay un apagón, que ellos están en la oscuridad y él en la luz, que si no puede matarlos de un solo golpe lo matarán a él. Después dice que puede usar una descarga eléctrica pero que para eso tiene que hacer que ambos tocaran la manija de la apuesta, es decir, algo prácticamente imposible, y que además tampoco sabe cómo funcione esa descarga eléctrica. Después el protagonista dice que se tiene que tranquilizar y que el momento que ha estado esperando ha comenzado a tranquilizarse y aclarar la situación. Ahora su mayor amenaza no Wina, sino el desconocimiento con el bate de metal, así que debe ubicarlo para darle un golpe mortal. Después se pregunta si pude predecir su ubicación con dentro de la casa y se da cuenta de algo. Se dio cuenta que había una zona donde él no podía ver nada, que seguro él iba a estar en su punto ciego. Después coge el mazo y dice que seguro esta es la ubicación. Pero dice que tomará algo de tiempo, pero podría funcionar, mientras él usa sus poderes. Vemos a Wina afuera preguntándose por qué no sale. Después vemos al tipo con el bate y le dice que si vale la pena este tipo. Uy, si supieras que él es el que mejor se encuentra en estos momentos. Después vemos como el protagonista hace que la pared sea más eslática con sus poderes y comienza a sacar el mazo lentamente. El tipo le pregunta a Wina si escuchó algún ruido. Wina le pregunta ¿algún ruido? Es que me pareció escuchar algo. Feng le da con el mazo tan fuerte que lo deja retorciéndose de dolor en el piso. Después Wina le pregunta qué le pasa, que no la asusté. Después vemos como el protagonista abre la apuesta lentamente, y Wina siente el calor de la casa del protagonista. Después vemos como el protagonista sale con extintor y se lo echa encima a Wina. Vemos como Wina dice que deje de juegos tontos. Después Wina ve cómo dejaron a su cómplice, y el cómplice le pide ayuda. Después la vemos asustada viendo como una mano la intenta agarrar pero ella se escapa rápidamente mientras pide ayuda. Obviamente era el protagonista que la quería agarrar, y dice que ella escapa bastante rápido, mientras vemos como el compañero de Wina se intenta levantar adolorido, pero el protagonista le da una patada en el estómago y le dice que quien le dijo que se levantará. Fue tan fuerte que escupió. No parce, parece que le va a ir con ganas. Después vemos como el compañero de Wina le dice que pare, que si sabe quién es su padre. El prota, como todo un chat, le dice no, que eso no le importa, a quien está golpeando es a él, no a su padre, mientras le da un rodillazo en la mandíbula. De verdad lo piensa matar. Después vemos como el que está madreando le dice que pare, que no tiene nada de rencor contra él, y le pregunta por qué. Y el protagonista bien esquizo le dice que eso mismo le quiere saber, mientras le da un puñetazo tan fuerte que lo hace escupir sangre. Después vemos como alguien pregunta que si es tan predecible, que si de verdad lo quiere matar, y preguntar por qué. Mientras el protagonista le da una santa madriza al tipo mientras está hecho puré en el piso, el protagonista coge un mate, de verdad lo va a mandar, se para arriba de él. El amigo de Wina dice que le dé una razón, mientras que el protagonista le dice, una razón, no te hagas el toro, mientras le da con el bate de metal en la cabeza. No manches, pensé que este manhwa iba a ser más tranquilo. Después vemos como el protagonista le dice que si le preguntó una razón cuando intentó matarlo, después vio lo que hizo y vómito. Después él se da cuenta de que alguien está ahí viéndolo todo.
era Siroe y le pregunta si quiere ayudar. No, ya sabía que estaba loca, pero no pensé que tanto. Después los vemos sentados hablando adentro en el apartamento, y vemos como Anfeng piensa que en una situación tan aterradora ella no se asustó y que esa chica le da un poco de miedo, que será mejor que no la deje quedarse en su casa. Después le dice a Siroe que lo que quiere decir es que esas personas podrían volver en cualquier momento por venganza, que si sigue quedándose va a quedar involucrada en todo esto. Ella bebe su juguito tranquilamente y Anfeng le dice que si va a aceptar que es por su bien, y ella responde que no se va a quedar. No es fácil sacar locas de tu vida, en eso tengo experiencia. Anfeng le dice que quedarse aquí es peligroso, que podrían morir los dos. Ella deja su juguito en la mesa y se levanta. Le dice a Anfeng que no se preocupe, que el ojo del rey maligno lo protegerá, no te lo quita la loli. Y mientras se dirige a su habitación dice que el poder del rey maligno se está agotando, pero el protagonista la toma de la mano y le dice que espere, que deje de escapar de la realidad con sus tonterías adolescentes oscuros, que le está hablando en serio. Después ella le dice que entre así habitación. Anfeng le dice y luego que, vemos cómo se sorprende de algo, pero vemos cómo están repartiendo la comida a la gente. Entre esas personas está Wina. La vemos pedir comida con cegaramente una dirección falsa. Después la vemos preguntarse por qué él no ha vuelto en toda la noche, y después pregunta por qué él cayó al suelo de repente, y se pregunta si fue Anfeng quien lo hizo. Después pregunta si él preparó una trampa antemano, pero dice que lo que más le preocupa es cuando Anfeng abrió la puerta y dice que claramente se veía una luz tenue y calidez en el interior, lo que significa que tiene algo para generar electricidad en el interior. Y después se pregunta si él se preparó de antemano para la tormenta de nieve, ni tampoco descarta que haya guardado muchos suministros. Después, mientras come, piensa que el prota es algo que no puedo decir, que de seguro se preparó de antemano para el apocalipsis y que le dio de antemano su madura, y dice que tiene que ver lo que tiene en su habitación lo antes posible. Vemos como alguien la reconoce y le dice, «Hey, ¿no es Wina?». Después vemos como ese tipo le dice a Wina que han entendido una fogata en el vestíbulo del edificio 5 y le pregunta si quiere calentarse. Ella le responde que no, que quiere volver a casa a calentarse. El tipo insiste y la agarra, le dice que tiene mucha comida en su casa y que lo acompañe varios días, y le dice que siempre le ha gustado el estilo de Wina, pero Wina le dice que se aparte de ella y dice quién piensa que es, que a nadie le importa su basura. El tipo se enoja y la agarra. Después dice que está fingiendo, que cómo te atreves a llevarte el material, y dice que de verdad piensa que nadie le ve. Wina dice que la suerte que le duele. El tipo dice en voz alta para que los demás escuchen, que como con tu nivel te haces pasar por uno de los consejeros. Después dice que no crees que pueda exponerlo. Después vemos como la gente habla de que ella se lleva el material y dice que posiblemente sea Wina. Wina le da con lo que estaba comiendo en la cara al tipo diciendo que la suerte. El tipo se enoja y le dice la palabra con P, y le iba a dar un golpe cuando de la nada viene la waifu y le da con la mano en toda la cara al tipo y dice no. Vemos como lo mando lejos, no manches, como no lo dejó inconsciente, y ella dice que abusar de las chicas está mal. Después vemos como hay gente hablando de lo sucedido. Luego la waifu le pregunta a Wina si está mal o tiene alguna herida. Wina dice que no, y la waifu le da su tarjeta, y le dice que si se siente mal puede ir a buscarla. Ella dice que no, gracias. Después vemos cómo agarran a la waifu y le dicen la palabra con P. El tipo la estrella en el piso y le dice que no se meta en lo que no le importa y le dice que no cree que pueda acabar contigo. No, güey, la waifu. Después vemos como alguien lo agarra y lo estrella con el piso. Si amigos, es el cholo. Y vemos unas de las mejores frases dichas por un cholo, que en toda su el peor hombre es el que golpea a una mujer. Tremendo el cholo, tremendo chat. Después vemos como Jian dice que todos hagan espacio, y luego el tipo que estaba acosando a Wina dice que la vio con sus propios ojos, que ella estaba robando material, y que también estaba coludida con el rico que subía los precios. Wina, como buena mentirosa, dice que no hizo nada de eso. Vemos como el cholo le va a dar un puñetazo a el tipo y dice que el que golpea mujeres tiene cara para quejarse, pero Jian lo agarra primero, y le dice que cree que es el comité. Proteger a los grupos vulnerables y que todos tengan suministros, que esa es su obligación y responsabilidad. El tipo se asusta y dice que lo siente, que fue su culpa. Luego Jian le dice que si hay una próxima vez se irá.
Después dice que perdón por asustarlos y le pregunta al cholo si está pensando en unirse a ellos y el cholo le responde de la forma más macha posible, que no tiene interés en unirse a una pandilla de ladrones ni aunque se muera de hambre, el cholo de verdad es un chat hecho y derecho. Y la waifu le dice que lo siente pero que aún no puedo aceptar su invitación pero que si tienen pacientes pueden ayudar, Hyun le dice gracias a la waifu. Vemos como Wina viene y le dice a Hyun que si pueden unirse a ellos, que siempre lo ha admirado pero que no ha tenido la oportunidad, pero que ahora será diferente que tendrán mucho tiempo. Hyun le responde a ella que se han confundido, que uno sabe pelear el otro sabe curar. ¿Qué puede hacer ella? No tremendo se mamó con esa respuesta. Después le dice que lo siente pero ahora no tiene el valor para que le interese, la mato con esa frase, después la vemos con una cara de frustración. Pero antes de que se vaya Wina le dice que sabe dónde hay material. Después volvemos con el protagonista y Siroe, vemos como el Anfeng le dice que cuántas veces tiene que decírselo, que tiene aspas. Que hay triángulos cuadrados y también cámaras, vemos como ella mete la mano en el portal y el prota le dice que si lo encontró, vemos como ella saca algo de su agujero temporal. Pero el protagonista le dice que no es un modelo del departamento de ropa, que eso no tiene nada que ver con su descripción. El prota lo resume en que ella tiene un poder de almacenar cosas en el espacio, que no tiene un agujero en su pecho con el que pueda absorber cualquier cosa, que meter cosas adentro es muy fácil pero sacarla es muy difícil. Después el protagonista dice que si no lo encuentra su casa se llenará rápidamente. El protagonista le pregunta cómo es el interior de su agujero negro. Tremendo, se pregunta si es un espacio virtual o las cosas se trasladan a otro lugar, ella le responde que nunca lo ha explorado, pero está segura que es un espacio amplio. El protagonista se pregunta que por qué no lo ha explorado si es un espacio amplio. Después vemos como el prota entra al agujero negro de ella, ve que es un lugar muy amplio, después dice que no ha de extrañar que haya vaciado el supermercado en una noche pero que esto es como buscar una aguja en un pajar. Cuando vemos cómo le falta el aire y empieza a agarse y dice que va a morir, sale rápidamente. Le reclama que porque no le dijo que no había oxígeno ahí dentro, que siente que su piel va a estallar y que siente que le estaba sacando toda la humedad del cuerpo. Ella le responde que no lo sabía, que sus manos no han sido lastimadas, después saca algo y dice que lo encontró, el protagonista se emociona y dice que realmente ese es uno. Después ella dice que encontró otras cosas y saca varias cajas, y el protagonista pregunta qué son. Vemos a una escalera que está siendo subida por unos hombres, uno de ellos dice este 18º piso es muy extraño. ¿Realmente vamos a subir? Después otro de ellos dice no nos encontraremos otra vez con ese monstruo. El que parece el jefe de ellos les dice ya estamos en el siglo XXI, y ustedes dos aún creen en fantasmas y dioses, el señor Hyun nos pidió investigar primero porque confía en nosotros. Después el otro dice, no podemos defraudar al señor Hyun. Después otro dice ¿y si esa mujer engañó al señor Hyun? Mientras suben las escaleras uno dicen deja de hablar tonterías, confía en el juicio del señor Hyun. Termina rápido para que podamos volver cuanto antes y vemos como nuestro protagonista los ven subiendo las escaleras desde un control. Anfeng le dice a Siroe que ya han llegado, por suerte instalamos las cámaras de inicia el plan B, yo iré a encender el fuego, cuando regrese actúas. Siroe asiente. Después vemos como el prota piensa, debo controlar el tiempo con precisión. Después vemos a los ladrones subiendo las escaleras, el líder le pregunta a los que lo acompañan si escucharon algún ruido, uno de ellos como todo un pendejo dice que podría ser otro fantasma, vemos unas luces y vemos que son carritos a control remoto, y son muchos con regalitos con poco explosivo para ellos, el jefe de los ladrones se pregunta un carrito, después le choca en la cara explotando, después unos de ellos dice que tiene polvo de chile, otro dice que donde están ellos, otro está sufriendo porque le arden los ojos, vemos cómo le llevan uno gigante con el dron, el jefe de ellos le dice que corran. Después Siroe dice lanzarlo, el prota dice que hay que esperar un poquito más que esta vez le dará una lección, vemos como el jefe de los ladrones se empodera e intenta destruirlo el dron. El protagonista dice cuidado no dejes que derriben el dron, Siroe dice que la parte izquierda no la puede estabilizar, el prota le dice que lo controle que ese es su único dron. Después vemos como el fuego artificial explota, después Siroe dice que el propulsor derecho está comenzando a fallar, están descendiendo,
el protagonista le dice que busque un lugar donde aterrizarlo para que no se rompa. Siroe le dice aterrizamos con éxito. Afuera de una ventana en el hueco de la escalera. Después el protagonista dice iré a recogerlo ahora, este dron es muy importante para nosotros. Siroe le dice al prota que el hueco de la escalera. ¿Hay un cadáver? El protagonista pregunta ¿un cadáver? Y vemos que es el cholo, el protagonista se pregunta por qué está tirado ahí. El protagonista se pregunta si será que también lo asaltaron. El protagonista le dice a Siroe que vuelvo enseguida, que tiene algo llave, no abras la puerta sin razón. Después vemos como Siroe le da un comunicador al protagonista y le dice que tiene que mantenerse comunicado. El prota le da las gracias, vemos como el protagonista coge un arma y dice que espera no tener que usarla.